Advertencia: las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no representan en lo absoluto la postura del Instituto Politécnico Nacional ni de la Fonoteca Nacional. Bien, pues gracias a todos por estar aquí. Bienvenidas, bienvenidos a esta una ocasión más en este conversatorio sobre la canción política que justo aquí comenzó hace algunos meses, hace 6 meses aproximadamente. Ha habido ya varias sesiones, pero bueno, es un gusto también para el Politécnico recibirlos a ustedes y recibir a la mesa en esta ocasión. Le damos la palabra al maestro Antar, que nos va a introducir bien en este tema. Gracias, bienvenidos, un aplauso para nuestros invitados. Bueno, el día de hoy, como todos los días de los conversatorios, estamos de plácemes, pero vamos por partes, como dicen, que dijo Jack el Destripador. Entonces, aunque todo el mundo conoce a nuestros invitados en la mesa, le voy a pedir a Margarita Cruz, si por favor lee la brevísima semblanza de cada uno de ustedes. Y es cierto, porque sé que les cuesta trabajo reducir a media cuartilla todo lo que son y a veces no lo logran. De tal manera que hemos tenido que meter alguna pequeña tijera. Pero Margarita, por favor, adelante. Salomé Mendoza nació en Uruapan, Michoacán, y migró con su familia a la Ciudad de México a principios de los años 60. En 1970 comenzó a hacer teatro independiente con el grupo El Gesto, lo que la llevó a ingresar al Partido Comunista Mexicano, iniciando así una militancia política hasta nuestros días. Hace teatro independiente desde hace más de 30 años y ahora se está capacitando como narradora oral con los maestros del Festival Internacional de Narración Oral. Trabajó en Radio Educación desde 1981, al que ingresó como secretaria del Departamento de Continuidad, ocupando desde 1985 y hasta nuestros días la plaza de clasificadora de acervos sonoros, labor que realiza actualmente con mucho placer. En el periodo 2019-2022 fue secretaria general del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Cultura en el sector Radio Educación. Siempre ha participado en la vida política de México del lado de la izquierda, pues le importa mucho la lucha por una sociedad con equidad, paz y justicia. Un aplauso para ella. Roberto Ponce, periodista cultural, escritor, traductor, músico y crítico de música. Reportero coordinador de la sección de espectáculos de la revista Proceso de 1998 a 2024. Desde 1975 ha colaborado en diarios como Excelsior, La Jornada, 1+1, El Nacional, así como en revistas como La Gaceta y Los Universitarios de la UNAM. Asistió al Festival de la Juventud Los Estudiantes en La Habana, Cuba en 1978 y realizó la cobertura informativa del Festival de Gusto en 1994 y de Rock en el Parque Bogotá en Colombia en 2004. Ha publicado una antología de 100 poemas en papel revolución
y diversos escritos sobre el movimiento musical de rock Los Rupestres. Domina varios idiomas: inglés, francés, danés e italiano. Tras estudios de inglés y sueco en la UNAM y en la Universidad de Dinamarca, entre 1980 y 1983, publicó traducciones para un libro de poesía femenina danesa, 30 mujeres del siglo XX, y realizó otras traducciones científicas y literarias, además de colaborar en la revista Conservatorios. Tradujo del sueco a un escritor sueco el libro Octavio Paz, Vida y Poesía, de la Comisión del Premio Nobel de la Academia Sueca. Ha musicalizado poemas de Carlos Pellicer y escrito e interpretado más de 100 temas registrados, incluidos en grabaciones propias y de otros destacados músicos mexicanos y extranjeros. Entre 1983 y 1985 perteneció al movimiento de rock Los Rupestres, con músicos como Rodrigo González. Ha coordinado y ha sido autor de textos musicales en México y su apuesta por la cultura del siglo XX, Testimonios del Presente, en el 2003. Se ha presentado en ferias del libro y festivales en diversos escenarios nacionales y de otras partes del mundo. Recibió la mención especial del Premio José Martí para temas culturales en 2005, otorgado por la agencia noticiosa cubana Prensa Latina, y Premio 2022 de la Asociación Nacional de Locutores de México, Asociación Civil. Un aplauso para Roberto. Jairo Calixto Albarrán no nació en una ribera del Arauca vibradora. No es hermano de la garza ni del sol. Egresó de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, cuyo título, obtenido después de un viacrucis tramitológico, lo condena a ser licenciado en Comunicación. Ha sido casi de todo y sin medida, pero cuando ha trabajado como esclavo del sector 7G, como Homero Simpson, lo ha hecho en periódicos, cuando todavía se usaban los linotipos, innumerables revistas fundamentalmente subversivas, otras de prestigios dudosos y unas pocas de renombre internacional. En distintas etapas ha participado en estaciones de radio, pero en donde aprendió todo lo que sabe de la materia fue en la legendaria Rock 101. Surfeó en Charros versus Gangster y ahora en Pepe el Toro es Inocente en el Heraldo Radio. También apareció semidesnudo en su programa de Canal 11 Operación Mamut, con la misma soltura con la que cada día, desde hace más de 20 años, publica la columna nada mítica Política Cero. Así, a Jairo Calixto Albarrán solo le falta salir en una película de albures y ficheras, y cuando menos ser de los abajo firmantes en un desplegado de Enrique Krauss. La vida es una tómbola, por eso Jairo aplica inyecciones, afina pianos y castra gatos para ayudarse a alcanzar la chuleta. La máxima de Paul Newman define su existencia: si no tienes fe en ti, finge que la tienes. Lo demás vendrá por añadir. Un aplauso para Jairo. Muchas gracias, Margarita. Gracias al Instituto Politécnico Nacional, a la Dirección de Difusión Cultural por hacer, junto con la Fonoteca Nacional, este esfuerzo por recoger de viva voz de sus protagonistas, aún vivos,
y espero que por mucho tiempo, los que todavía lo estamos, estos testimonios sobre la canción política en México. Sin mayor preámbulo, la mecánica, una primera intervención de 10 o 15 minutos de cada uno de ellos, en el mismo orden en que fue leída su reseña, o sea, Salomé, Roberto y Jairo, en donde van a decir lo que se les pegue la gana sobre el tema. Una segunda intervención de unos 10 minutos, en donde la mesa va a sugerir un tema que ellos pueden respetar o no, o hacer como Jorge Gasca, que la primera vez sugería el tema y dijo, sí, Antares, la respuesta es sí, pero, y entonces se largó con cualquier cantidad de cosas interesantes e importantes, por cierto. Y después una tercera ronda de 5 minutos para concluir, para puntualizar y demás. Finalmente, una intervención de no más de 3 a 5 preguntas del público, y con eso de aquí nos vamos a merendar con todo el tiempo. Muchas gracias, un aplauso nuevamente a todos los invitados. Cedo la palabra a Salomé Mendoza. Adelante, Salomé. Muchas gracias, Antar. Ya estaría yo que juntándome con 2 caballeros tan relevantes me iban a lanzar primero a mí al ruedo. Lo tenía y así fue. Así salió. Fue por sorteo, ¿eh? Ah, bueno, perfecto. Espero escucharme bien. Bueno, aquí nos convocan a hablar de la... ¡Ay, ya ves! Me caí. Aquí nos convocan a hablar de la canción política, tema por demás polémico, pero espero que no nos metamos en estos berenjenales para definir si es canción política, de protesta, etcétera, ¿no? Digo yo, con temor a equivocarme, que la canción política aparece en México a partir de la independencia. Eso digo yo. ¿Por qué lo digo? Porque hay registro a partir de la independencia. ¿Qué hay la importancia de tener registro? Está, pues, las canciones de la independencia, el cancionero de la intervención francesa y, por supuesto, la Revolución Mexicana. Todo donde la canción en todas estas épocas, pues, se plasma como memoria histórica del pueblo, se identifica con el oficio de contar cantando las vivencias de los fenómenos históricos. Ciertamente la canción política, ya que así creo que vamos a manejarla pues así, cobra un auge después de 1968, después de los 60, en esta época, donde el movimiento, bueno, se refuerza no solo la canción, sino todo el arte de protesta o de mensaje, como le han llamado ahora algunos estudiosos del tema. Entonces vemos aparecer grupos artísticos que ya se van agremiando, agrupando como gremio. Vamos a mencionar todo este tiempo algunos nombres que seguramente no serán muy conocidos. Está José de Molina, Margarita Bauche, Enrique Ballesté, el poeta Leopoldo Ayala, Judith Reyes, Amparo Ochoa, Oscar Chávez, Los Nacos, José Hernández Delgadillo en la pintura, ¿no? A partir de los 70 también influye la llegada de los exiliados chilenos, argentinos y uruguayos principalmente, y se refuerza mucho la participación, se enaltece más la canción política, se abre más la difusión, se abren espacios para la difusión de un arte politizado y que se convierte pues en una herramienta de inconformidad, de protesta, de reclamos de justicia y de lucha, y sobre todo de lo que se considera debe tener cualquier obra artística, comunicar, pero en este caso también de difundir y denunciar. Así también contribuye a la difusión de la memoria colectiva de los movimientos sociales. En la canción protesta aparecen, me parece a mí, algunas características que me gustaría mencionar también para ya de una vez dejarlas en la polémica de la mesa. Creo que no tiene, bueno, principalmente es que no tiene fines comerciales, que se difunde y se presenta principalmente en espacios públicos, generan empatía y solidaridad por las causas o movimientos a los que apoyan,
aglutinen en torno a las clases sociales o a los gremios de trabajadores o a los sectores de la sociedad en lucha. Y además, una característica fundamental, los aglutinan con la alegría del canto. Hemos visto innumerables plantones, marchas, mítines, protestas, etcétera, en donde se canta y se baila. Un fenómeno que a mí me gusta mucho es que canciones tradicionales se parodian, y se parodian con rabia, y se parodian con energía, salen las cosas. Yo espero que no se vayan porque soy muy mala para cantar, pero no dejo, siempre recuerdo esa parte que pues aquí estará también Antar y Margarita, sino para que me ayuden, aquella que decíamos cuando López Portillo, en una jaula de oro pendiente de un balcón está López Portillo chingando a la nación, ¿no? Preciosa, pues, y son canciones, y ahí decíamos de veras desde el más profundo de nuestro corazón los corajes, ¿no? También agita, también radicaliza, también convoca. Y bueno, aquí me quiero referir a un ejemplo que a mí me parece hermosísimo, que es de Grándola Vila Morena, ¿no? Que a partir de que la canción sale por el radio, es cuando en el abril de 1974 en Portugal se sale y se convoca a la revolución de los claveles. Si no conocen ese detalle, léanlo, búsquenlo y de verdad van a terminar llorando. Es una hermosura de canción y una hermosura de proceso revolucionario, la revolución de los claveles en Portugal. Así pues, lo que se llamó entonces la nueva canción latinoamericana tuvo pues su máxima expresión en los años 60 y 70. Y para placer mío y de todos nosotros continúa desarrollándose hasta hoy. Y no solo desarrollándose, a mí me parece, por ejemplo, que ha llegado a circuitos distintos, sino meramente al tema, al asunto comercial. Sí tenemos cantantes populares más cercanos a lo comercial y más masivos que están retomando, que están usando canción política. Está Natalia Lafourcade cantando hasta la raíz, por ejemplo, Maldita Vecindad, Café Tacuba, los propios Caifanes. Ha avanzado y se ha expandido otros circuitos la canción política, cosa que se da. Y una muestra, me van a perdonar el desliz, pero aquí está, una muestra es el reciente disco de mi queridísimo amigo y compañero Cruz Mejía, que acaba de llegar y que nos hace el honor con su presencia. Calientito todavía su disco, espero que haya traído algunos. Está calientito su disco, que se llama nada más y nada menos que se llama Ahí les va la cuarta, por alguna razón será. Ese es un disco de canción política, para que lo conozcan, para que lo vean, para que platiquen con Cruz si así fuera. Hablando de la difusión y de los espacios donde se presenta, donde fundamentalmente se presenta la canción política, debo decir, porque fuimos parte de esta historia, en abril de 1977 tiene lugar el primer festival de oposición organizado por el Partido Comunista Mexicano. Bueno, este era un festival para todo público. Había quienes hayan estado en este festival recordarán, había cine, había teatro, había espacios para niños, había stands o puestos tanto de los estados como de los países socialistas en los que se vendían artesanías, comida. Era una fiesta popular maravillosa, masiva. Fueron de los primeros actos que hizo el Partido Comunista de manera masiva y que hasta se me quebra la voz de la emoción. Claro, esto fue seguir el ejemplo de los famosos festivales de la Humanité, el periódico La Humanité en Francia y La Humanité en Italia, que aquí en México eran también los órganos de difusión del Comité Central de los partidos de Francia y de Italia, respectivamente, y aquí en el periódico pues, se llamaba Oposición, por eso se llamaban festivales de oposición. Estos fueron de 1977 a 1980, porque a partir de 1981 ya se llamaron festivales de la unidad, porque ya eran festivales que ya el Partido Comunista, híjole, no sé si digo bien, bueno, ya se llamaba Partido Socialista Unificado de México. ¿Para qué entramos en esos detalles, verdad? Entonces, tomé una cita de
Oliver de Broix, espero haberlo pronunciado bien, que me pareció que da mucho ejemplo, ¿no? Muy clara de lo que pasa, de por qué hay esos festivales. Dice, frente a ciertas expresiones culturales que se asociaban con los Estados Unidos y también la cultura de masas promovida por industrias como la televisión, los comunistas se propusieron crear una alternativa cultural y de entretenimiento abiertamente politizada y con un vínculo a las tradiciones locales. Así me parece a mí que fue ese esfuerzo por realizar los festivales de oposición. Por parte de México llegaron ahí Amparo Ochoa, los folcloristas, La Nopalera, Oscar Chávez, Antari Margarita, el grupo Víctor Jara, el grupo Canet, Gabino Palomares, Julio Solórzano, el grupo Machete, y bueno, del extranjero venía Alexander Strelenko, de la URSS, el grupo Club Octubre de la RDA, Carlos Puebla, la Orquesta Aragón, Jean-Émile Deschamps, Alfredo Citarrosa, que se quedó a vivir en México y que incluso tuvo un programa en Radio Educación, el grupo Aparcón, Soledad Bravo, los Guaraguao, Carlos Mejía Godoy de Nicaragua, Amaury Pérez, un boliviano maravilloso, chiquito, Nilo Soluco, no sé si lo recuerden, que era el grupo Guasipungo de Perú también. 5 minutos. Se abre la difusión para un poco para estos artistas que estamos hablando, ¿no? O sea, hay más espacios. Me voy a ir más rápido porque ya me profesional. Se abre la difusión. No quiero dejar de lado también que estos artistas acompañaron al Partido Comunista en giras por toda la República, en la lucha por lo electoral, por el registro, pero sobre todo en la campaña de Valentín Cámparo. No quiero dejar pasar el recuerdo de Antari Margarita con esta canción que era imposible no corear. Ustedes me dirán si no. ¿Cómo era? Con Valentín, hasta el fin, imposible no corearla, ¿verdad? Y luego decía, imposible no corearla, ¿no? Allá íbamos. 1.600.000. Yo tengo ese pleito porque dicen que 1 millón y yo me acuerdo. La oposición tenía ese titular, 1 millón de votos. Bueno, se abre también a festivales de SEU, incluso aparecen giras promovidas por el ISSSTE y por el Seguro Social, ¿verdad? Y las peñas, importante. Y aquí, bueno, yo entro a lo que me considera más, lo que me compete más directamente. Sí, todavía estaba restringido un poco la decisión, pero oh sorpresa, aparece que a principios de los años 70 la emisora de la Secretaría de Educación Pública, o sea, Radio Educación, abre sus micrófonos a los intérpretes, a los compositores y demás, para difundir en su frecuencia esta música. Con un perfil, Radio Educación me parece definido fundamentalmente por los locutores, los redactores de noticias, y un detalle maravilloso, los programadores musicales, que en su mayoría venían de grupos políticos militantes, de grupos de izquierda. Y bueno, una conciencia social y política de los trabajadores de Radio Educación, que me parece a mí siempre hemos tenido y seguiremos teniendo, tanto así que el lema de su primer sindicato, y por eso hemos luchado suficiente y bastante y seguiremos luchando, ha sido crear una radiodifusión crítica, popular y democrática, como lo dice esto. Ya me voy muy rápido, traía muchos detalles, pero bueno, pongo unos ejemplos de cómo se empieza a difundir. Mario Díaz Mercado lanza la Peña de Radio Educación durante 3 años, en 75, años 75-76, ahí vienen los Calchaquis, Antari Margarita, Gabino, Ángel Parra, Chava Flores. Y después la Semana D, donde también entrevista a Guadalupe Trigo, Margarita Bauche, Daniel Migliete, Horacio Guaraní y varios grupos de folclore que quiero mencionar aquí, que han tomado la canción política, tomó el folclore porque para acompañarse, porque había la idea de que había que la canción política acompañarse de instrumentos originarios y populares,
más allá de la guitarra eléctrica, del bajo, que se asociaba con el rock y que verdaderamente se decía que era como música del imperialismo yanqui porque era en inglés, ¿no? Yo digo que es un prejuicio mal infundado. Pues ahí está Pete Seeger, ahí está Woody Guthrie, ahí está Joan Baez, ahí está Bob Dylan, etcétera, ¿no? También, por fortuna, bueno, pues ya el tiempo nos demostró que para la lucha y la esperanza y la canción política cualquier ritmo es bueno, y ya Rubén Blades nos puso a bailar también políticamente. No quiero dejar de mencionar a compañero Rodrigo de Villarzábal, que es un trabajo fundamental. No solamente abre los micrófonos, sino los estudios para que graben solistas en sus primeros inicios y se queden en el acervo de radioeducación, nada más que desgraciadamente en cintas de carrete abierto. También varios más. No quiero terminar, solamente ya para terminar, una demanda, una petición, un reclamo. ¿Qué pasa con el registro? ¿Qué pasa con la conservación? Eso es un tema fundamental. La Fonoteca Nacional presentó en 2012 un álbum doble que se llama Música de los Movimientos Sociales en México. Contiene 31 temas de diferentes géneros bajo el sello de Pentagrama. Habla de la Revolución Mexicana, de la lucha zapatista, del movimiento de 68. Qué bueno, es una iniciativa que se aplaude, pero no es suficiente. Y yo aquí en la mesa quiero dejar esta ambiciosa propuesta o reclamo urgente, como le quieran llamar. La canción política es también la memoria colectiva de los movimientos sociales históricamente. Es urgente que las instituciones responsables que tienen en su material acervo como tenemos en Radio Educación el acervo Raúl Jardón, por ejemplo, se realicen las necesidades técnicas para que se digitalice el material y se pueda conservar tan importante acervo. Y a la par, también que se hagan las gestiones necesarias para que este acervo, junto con el cancionero de la Resistencia, sea declarado Patrimonio Cultural. Gracias. Gracias, Salomé, por lo que has dicho y por el respeto al tiempo que te tocaba. Es importantísimo porque el frío cala. Tenemos que terminar a la hora que previmos para que ninguno se quiera ir antes del tiempo. Así que cedamos la palabra ahora a nuestro compañero Roberto Ponce, para continuar con el hilo de esta mesa. Adelante, Roberto. Gracias, sí. Con el micrófono, que por cierto en Tecucanime no tenían micrófonos. No se estilaban en aquellos tiempos. ¿Se ve bien? Bien jodido. No, jodidísimo. Esa es la palabra. Bueno, yo no tengo realmente la facilidad que tienen aquí los compañeros, porque pues yo básicamente escribo, soy reportero, eso me viene de sangre yucateca, bueno, campechana de mi padre, que era fue campeón nacional de Salto Largo, y después se dedicó ahí en Excelsior, fue de los viejitos ahí de Excelsior y de la sección deportiva, y más conocido ha sido por pues, la parte por la parte musical con los rupestres. Ahorita estaba recordando bueno, antes que nada estoy de acuerdo en lo que expresó aquí Salomé y en lo que va a expresar también. Bueno, creo que sí. No hay por qué no estar de acuerdo, pero bueno, ya no estoy de acuerdo.
El momento que ahorita me toca recordar a José Agustín. En 1995, a los 10 años de Rodrigo González, me tocó organizar algo que es raro que yo organizase cosas para nuestro compañero Rodrigo González, que es para mí una de las grandes influencias de la canción en México, ¿no? Y fuimos precisamente, bueno, yo fui 7 años después de que murió Rodrigo en los sismos de 85, fui a Tamaulipas, allá a Tampico, y hice algunas entrevistas con la gente de Tampico y realmente lo conocían prácticamente nadie, no muy poco. Y 3 años después, en 1995, o sea, 93, a los 7 años que murió Rodrigo, en 95, llevé allá a algunos compañeros de los rupestres que formamos en 84, ese colectivo, ese grupo sin grupo de los rupestres, y entonces fuimos ahí con José Agustín, con también a Alejandra Montalvo, del grupo La Rendija de Teatro, también fue Fausto Arrellín, también fue Roberto González, que ya murió el año pasado, y fue Nina Galindo, que yo tocaba entonces con ella, bueno, ella canta. Y curiosamente no fue el papá de, bueno, nos trataron muy mal, allá recuerdo, la Casa de Cultura, nos habían ofrecido el teatro, nos mandaron a una Casa de Cultura, no fue el papá de Rodrigo González. Y bueno, se quisieron meter bastantes grupos ahí de Tampico a echar el palomazo. En cambio, José Agustín realmente que tenía un gran carisma, le fue muy bien, y bueno, a mí hasta me echaron jitomates, uno de los amigos de Rodrigo, el Tomates, por cierto, ¿no? Que me decía, apócrifo, eres un apócrifo, ¿no? Bueno, no sé si los merecía realmente, Jairo, pero realmente yo respetaba mucho al Rodrigo y bueno, José Agustín pues acaba de partir. Les he traído esta revista de 1976, que fue el año en que hicimos contacto con Antar y Margarita en la Peña Tecuicanime. Digo, hicimos contacto porque yo soy Géminis, entonces mi parte de periodista hizo contacto allá con el maestro Antar, Tecuicanime. Yo nací en la colonia Roma, soy romano. Ellos tenían en la calle de Tonalá, en la Roma, precisamente en la Peña Tecuicanime, que era un lugar sensacional con sillas de madera y con mesas, muy interesante porque no tenías que pagar ahí por entrar, no era una peña comercial, sino que llegabas y dabas la cooperación que quisieras dar, había un concierto los fines de semana, ¿no? Sábados y domingos, y después pasabas a comer molletitos con café, ¿no? Y finalmente había un palomazo con la gente. Realmente esa peña fue muy interesante, y aquí es, en este artículo que publiqué en diciembre, bueno, en realidad es un reportaje del 76, decía básicamente lo que expresó aquí nuestra compañera Salomé. Existen diversos factores históricos y sociológicos que de alguna forma u otra influyeron para que la música folclórica latinoamericana fuese conocida y difundida en nuestro país. La Revolución Cubana, muy importante, y sus repercusiones políticas y culturales hicieron posible el anhelo de una América Latina unida.
Sin embargo, no fue sino hasta fines de los 60s, con la agitación estudiantil del movimiento del 68, cuando la juventud incorporó el espíritu revolucionario del corrido, actualizándolo con parodias y protestas. Al mismo tiempo, la canción social de otros países acompañó los mítines y asambleas universitarias, sin faltar una que otra tonada de Bob Dylan y de Woody Guthrie, así como algunas melodías regionales del folclore mexicano. Con el proceso de la unidad popular en Chile, la canción latinoamericana encontró otro motivo en México. Los preparatorianos escucharon por primera vez instrumentos como la quena, el bombo, charango, y acudieron a las nacientes peñas populares con curiosidad por los cantos del pueblo e interés por su difícil situación. Aquí yo quiero decir que mientras existan las injusticias, mientras exista la miseria, mientras exista la corrupción, existirá este canto de protesta, este canto nuevo, este canto de lucha. Estas peñas son lugares donde reducidos núcleos de folcloristas hallaron refugio para darse a conocer ante la indiferencia de los medios de difusión. Bueno, sobre todo los medios de difusión escritos en esa época, estamos en 76, que fue el año en que surge Proceso, la revista Proceso, y es el año también en que empieza a surgir también en la prensa escrita diarios como el 1+1 y después La Jornada, ¿no? Muy interesante ese fenómeno, porque hay una apertura hacia la prensa escrita que se gana el derecho. Y en mi caso, yo voy a los lugares, yo soy un reportero que voy a los lugares a platicar con los protagonistas de la historia, de esta historia que les cuento ahora. Se llamó Las Peñas Folclóricas, cuando el canto se vuelve político, en 1976, ¿no? Fue muy interesante ese periodo. En 76 yo estaba estudiando literatura inglesa en la Facultad de Filosofía y Letras de la universidad, y bueno, me acuerdo que uno de los talleres que tomé fue precisamente con Mario Díaz Mercado. Creo que es el único taller que he tomado de periodismo, pero en este caso de periodismo radiofónico, con Mario Díaz Mercado, ¿no? Les digo, en la universidad iban muchos grupos a participar ahí, ya los mencionó aquí nuestra compañera Salomé. Yo aquí mencionaré, bueno, algunos como Oscar Chávez, ¿no? La gente de la trova cubana, del feeling cubano, influencias que he tenido como Vinicius de Moraes o La Nopalera, el mismo Rodrigo que ya lo mencioné, la canción catalana, ¿no? Con Raimon o Luis Llach, el grupo Alpacinche, que vino la lírica infantil mexicana de Vicente T. Mendoza, el mismo Chávez Teixeiro, que por cierto está aquí, Jorge Gasca, quien escribió una maravillosa biografía del maestro Chávez Teixeiro, con su compañera colombiana Angie. Y bueno, mencionaste a Leopoldo Ayala, muy importante, que era haber sido pareja de Alejandra Montalvo, quien antes la actriz que mencioné aquí, que fue conmigo a Tampico a los 10 años de la muerte de Rodrigo. Y por supuesto, pues bueno, Amparo Ochoa y Cruz Mejía de Sinaloa, orgullosa de la gloria, las glorias allá de Sonora, perdón, Sinaloa. Cruz Mejía, si me oyes. Bien, aquí tengo que hablar algo porque una de las folcloristas más importantes que ha tenido México ha sido Amparo Ochoa, también de Sinaloa. Y en este documento, en este reportaje, viene una frase de Amparo Ochoa, como saliendo de la peña El Cóndor Pasa, que era una peña comercial, me platica y dice que ella estaba embarazada de su hija María Inés, una gran cantante, ustedes la conocen ahora, y que en la peña El Cóndor Pasa o de Irabien
no le quisieron pagar a ella. Eran las peñas comerciales y que, bueno, se enfermó y en fin, y entonces critica bastante, ¿no?, a Amparo Ochoa a estas peñas comerciales. No sé si Dalia Pantoja, que es, aquí le dije, Jorge Pantoja, quien fue el que empezó a hacerlas. Jorge Pantoja, su padre, fue quien empezó a hacer los festivales rupestres en el Chopo a partir de 1982, 84 más o menos. Bueno. Ese es para que lo vean, porque es tanto antiguo, ¿no? Bueno, hay otro libro que justamente en diciembre se publica por escrito, que es de Federico Arana, aquí lo tengo, pero se llama... No, la música disque folclórica. Es hilarante, critica tremendamente a la música folclórica o folcloroide, le pone, no tanto a Antar, sino a Gabino Palomares, por ejemplo. Y bueno, a José de Molina, ¿no? Voy a seguir al 77, porque es cuando fueron las jornadas de la cultura uruguaya del exilio, ¿no? Mencionaste a Daniel Miglietti, bueno, Rebasita Rosa, pero también vinieron otros grandes, como el Galpón, como la Camerata Punta del Este, y bueno, estuvo el Festival Oposición en 1977. Después, en 78, toca el gran festival de Cuba, de la juventud y los estudiantes, que ahí sí se empiezan a pelear un poco la rebatinga, quiénes van a ir, y bueno, fueron en la delegación de México Antar y Margarita, los folcloristas, Amparo Ochoa, Gabino Palomares, los Nacos, la Nopalera. De regreso yo estuve con Amparo Ochoa. Bueno, yo fui porque me pagué mi boleto, porque realmente hubo hasta bofetadas ahí para ir allá a La Habana. Muy importante el festival. Pudimos ver al gran Fidel, comandante en jefe Fidel Castro, ¿no? No había otro hombre tan fuerte, yo creo, en la historia de la política latinoamericana y mundial del siglo, a final del siglo pasado, como él, ¿no? Y bueno, aquí me voy a 79, que es cuando entro al trabajar, gracias a Jorge Pantoja, a difusión cultural en la UNAM. Yo todos estos años estuve escribiendo en los diarios, en el diario Excelsior y en algunas de las publicaciones de Excelsior. Sobre todo entrevisté a todas las personalidades que ya se han mencionado aquí, desde Amparo Ochoa, los Nacos, Antar y Margarita, en fin. Y entonces ya para 1980 es cuando yo voy hacia Dinamarca a estudiar en la Universidad de Aarhus, la segunda ciudad más importante de allá. Después de Copenhague, voy al Festival de Copenhague. Y bueno, aquí con la venia de la máquina del tiempo me regreso hacia 1973. Yo les había platicado de que yo vengo de una familia de periodistas. Mi padre fue periodista ahí en Excelsior, pero él también fue campeón nacional de salto largo, y él escribía en deportes, pero fue el campeón nacional de salto largo, era campechano. Y voy a hablar de mí porque realmente eso es lo que a mí me ha tocado vivir. Estoy dividido entre la parte entre la parte musical y la parte periodística. Entonces, creo que haber entrado a la Prepa 6 ahí en Coyoacán fue algo muy importante. Fue el primer año en que no hubo una perrada. O sea, a los que entramos ahí a la Prepa 6 en 76 no se nos humilló exhibiéndonos con los porros de los años anteriores que exhibían a los estudiantes de nuevo ingreso. ¿Y quién nos recibió en esos festivales más bien? Bueno, llegó un tipo a quien
Federico Arana, que fue el que escribió este libro que les mencioné anteriormente, de la música folclórica, lo pone como Dios puso al perico, ¿no? A José de Molina. José de Molina se paró de Sonora, un tipo de batalla, y se puso a cantar esa pieza que le dio tanta risa a Arana y se burla de él. A parir, madres latinas, a parir más guerrilleros, ellos sembran jardines donde había basureros. Muy bien, gracias a todos por ser respetados y respetables y respetar al tiempo que se les ha asignado en esta primera ronda. Vamos a terminar esta con la participación de Jairo Carlos. Adelante, Jairo. Desbloqueaste varios recuerdos, pero un montón que ya los tenía olvidados, canciones que ya se me habían olvidado, pero que están, y que tiene que ver con ese mundo al que mis papás me arrastraron. Cuando digo arrastrado no es literal, me llevaron a fuerza. Yo quería ir a ver a las Chivas, pero no, me llevaron a los Pioneros, me llevaron a todo. Yo hice todo lo que tiene que hacer un hijo de un comunista, lo hice, todo. Me faltó subirme al cerro, pero la verdad no estaba hecho para esas cosas. Pero hice prácticamente todo. Entonces ahorita un montón de canciones, un montón de personajes y un montón de historias alrededor de ese festival de oposición en el viejo Auditorio Nacional, que ya estaba abandonado, estaba prácticamente olvidado, no es lo que es hoy. Entonces era otro mundo. Y también Roberto, me acuerdo, tu papá, yo trabajé con él en Excelsior, el brujo le decían, y sabía un montón de cosas. Uno no te las voy a decir porque no puede traumar. Te puede traumar, mi mamá. Era genial. Era genial. Pero bueno, el asunto es que yo en los últimos años he estado un poco buscando mi pasado. ¿Dónde estuve? Las escuelas. El CCH ya no volví, la verdad. El CCH, no. Cuando yo llegué había vacas. O sea, era un lugar desolado y espeluznante. Creo que sigue así. Entonces ya no regresé, pero he estado buscando las escuelas donde yo fui. Y de la misma manera estuve buscando mucho tiempo la Peña Tecucanino. Entonces yo pensé que por el olor de los molletes iba a localizar el lugar. Entonces me iba por la colonia Roma y dije, ahí tiene que oler a molletes, y esos molletes era una delicia, era mi recuerdo más vivido. A mí la verdad la lucha política en ese momento no me importaba demasiado, porque me llevaba, como dije, arrastrando a ese lugar. Pero los molletes eran sensacionales. Dije, si esta es la lucha revolucionaria, yo quiero participar. Quiero todos los molletes y con sus chilitos y todo. Luego me enteré ahorita, me acabo de enterar y fue para mí un golpe durísimo. No sé si me reponga. Pero me acabo de enterar que Margarita no hacía los molletes. O sea, eso para mí me acaba de destruir un recuerdo tremendo. Porque yo tenía esa idea, ¿no? Hijo, los molletes, la revolución, la canción folclórica, la lucha y los molletes. Y no, resulta que Margarita no los hacía. Dice ahora que hace mejores molletes, no lo dudo. Pero nunca lo vuelvas a repetir en ningún lado. Tú haces esos molletes, Margarita, y así ahí nos vamos a quedar. Ahí planta. Pero bueno, el chiste que mis papás me arrastraban como eran, pues, como buenos comunistas, me arrastraban a todo este periplo que tiene que ver con ser revolucionario, con ser un luchador social. Les fallé gacho, ¿verdad? Pero me llevaron a todo eso, así lo cumplieron ellos como tiene que ser, ¿no? Boina negra o boina roja según las circunstancias, un paliacate amarrado al pescuezo, ¿no? Lo único que me fallaba es que, por ejemplo, mi mamá ponía los sábados para trapear, ponme la mano aquí, Macorina. Entonces agradecí cuando empezaron a llegar los folcloristas a la casa, bueno, los discos, pues, porque no iba ningún gran cantante por ahí cuando empiezan a aparecer toda esta serie de canciones. La primera canción de protesta de que tengo recuerdo era el que se mencionó aquí en la banda, pero los Nacos con K, ¿no?
Entonces, papá, qué cosa. Yo no voy a cantar como Roberto, pero papá, qué cosa es un granadero. ¿Y qué es un granadero? Es horrible que golpea al estudiante. Para mí fue la primera, no se la sabe. La balada del granadero. Entonces, que más viene de una canción, una parodia, que era también mucho eso. Sí, y entonces por ahí te iban llevando el comunismo, maldita sea. Qué bueno que no existía Lili Telles, porque había luchado contra eso. Entonces, fue mi primera canción realmente de protesta en la vida. Y sí me conmovió mucho, porque más era pues, la época de la represión, represión, ¿no? De 68. La primera enfermedad que recuerdo claramente es cuando mis papás, 71, no llegaban, y todo, y como se ven las cosas en la calle, lo que se oía y lo que se ve en la tele, pues ya pensamos que se le había cargado patas de cabra a mis papás. Afortunadamente no. Mis papás siempre se salvaron de todo, eso es increíble. Es como Indiana Jones, ¿no? Venía la piedra, caían las armas, los disparaban y nunca nos pasaba nada. Una calentadita en Tlaxcuaque como cualquiera. El que no haya pasado por Tlaxcuaque y lo hayan calentado un día, entonces no vivieron, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces siempre se salvaron. Pero bueno, siempre me llevaron a estos lugares. La Peña Tecucanime pues era como un sitio obligado. Y empecé a escuchar estas canciones. De pronto escuchar ese nombre, Antar y Margarita. Solamente había alguien equivalente como Roberto Mitsuko. Sí, ya no voy a decir más, pero hasta ya voy a cantar. Pero bueno, era como esa historia de escuchar canciones, como ese, el bombo. ¿Qué día antes era un bombo? Lo más cercano que yo he visto era en la escuela cuando el tambor que le pegaban para el día de la bandera, los lunes, ¿no? Entonces, la quena. Y entonces ese sonido tan particular, especial, luego el cóndor pasa. Y te lo juro que lo veías revoloteando, lo veías en sueltas. Era una cosa fascinante. Para un niño pues era un momento fascinante y todos y cada uno de los instrumentos que se escuchaban, ¿no? Entonces era todo totalmente distinto. Digo, perdón, esto no es siempre el domingo, ¿qué está pasando? ¿A qué hora sale Rafael? ¿No? Y entonces al contrario, era una música que te convocaba a luchar, que te convocaba a combatir, a subvertirte, a salirte del huacal, ¿no? A ser solidario, a compartir con los otros, ¿no? Yo la verdad no había visto muchos obreros en mi vida, ya los tuve que ver. Entonces ahí había una serie de gente que yo no podía entender a esa edad qué hacían ahí, por qué luchaban, por qué los explotaban. Ya luego ya vi de qué se trataba la cosa, pero en ese momento no entendía nada, pero era interesante, era muy divertido además, ¿no? Porque una vez platicando con Marcelino Perello, este viejo líder del 68, un viejo loco al final, claro, no voy a presentar preguntas sobre eso, pero sí, al final enloqueció, sí, la verdad, pero un día le pregunté, ¿qué era el 68, Marcelino? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fue esa intensidad? La persecución, la dureza de la represión, ¿cómo lo viviste? Digo, fue súper chingón. Perdóname, Lorena. Fue una maravilla. ¿Cómo los reprimían, los persiguieron, no les hacían nada? Pero las reuniones eran maravillosas. Entonces cantaban canciones de protesta, se elevaba la voz, ¿no? Y había un compromiso unido entre todos los que estábamos ahí reunidos. Era una fiesta. Fue la primera vez en mi vida que escuché que el 68 era una fiesta. Porque estamos acostumbrados a que era un drama, es la tragedia, es la persecución, todo eso. Que sí lo fue, digo, no vamos a negar. Ahí estaba a pesar de que dijera Soludowski, ahí estaba la represión. Pero la idea de que el canto, te lo recordé porque lo decía Salomé, cómo se convertía también en una forma de lucha gozosa, divertida, ¿no? Que sin hacerte olvidar lo que estaba ocurriendo en la realidad, en la calle, te la hacía ver de otra manera y te convocaba también a seguir una lucha combativa. Entonces, en ese sentido, la canción de protesta tenía esa importancia, ese interés, y empiezan a aparecer, pues sí, Amparo Ochoa, ¿no? Se le reventó el balzón, ¿no?
¿cómo se acuerda de esa canción? Que era increíble, ¿cómo podía cantar eso? Y lo lograba siempre de maravilla. José de Molina, el propio José de Molina, que luego la canción esta que se enojaba Arana, que Arana se enoja de todo, la verdad, no vamos a tomarlo en serio. Pero todo está mal, pero aunque el de Guardia Santos no estaba mal, eso es así. Pero lo que decirle que me gustaba esa canción, lo que representaba, ¿no? A parir madres latinas, ¿no? Pero luego tenía otro, ¿no? Esta canción de qué fuerte soy la lluvia en las casas de cartón. Bueno, ya mi chiste ya se perdió. Pero bueno, hagan de cuenta que lo había hecho José de Molina y luego el Buki hizo su versión. Las casas de cartón. De casas de cartón. El Buki que vive en una mansión, ¿cómo sabe de eso? ¿Cómo un cliente sabe de eso? De repente ahora te encuentras con mucha gente que recupera la canción de protesta. Seguramente se roban los derechos, seguramente muchos youtubers, es increíble, yo lo mismo me ha tocado ver en el TikTok, gente muy joven, cantando estas canciones. Y me asombra mucho, primero que la sepan, lo cual ya es extraño. De alguna manera llegó su familia, de alguna manera extraña, alguien mandó un mail ahí extraño, qué sé yo, viendo YouPorn, algo por ahí pasó. Pero están cantando esas canciones. Y entonces todo eso me remite a ese festival de fusión. Estaba Citarrosa, una cosa, voz increíble. La orquesta Aragón, no paraban de cantar, la gente aplaudía así. O sea, ni Chente Fernández, cantaban y se echaban otra rola. Y vi un montón, y mucha gente vimos eso, y fue una experiencia increíble. Es esto, la idea gozosa de la revolución, la idea gozosa de la protesta, la idea gozosa, que eso, a mí eso me cambió mucho sentido mi manera de ver las luchas sociales, ¿no? Que fue un poco, guardando las instancias, un poco lo que hizo Marcos. ¿Ya? 5. Pensé que era tarjeta roja. Amarilla. Entonces me acuerdo mucho de Marcos, que usó el humor para mantener una narrativa crítica hacia el gobierno, hacia el poder, etc. Pero con sentido del humor, lo cual para la izquierda era muy raro. Fernando Marcos. Fernando Marcos, claro. Le entraba en 4 palabras. Pero su Comanche pues utilizaba el humor, que era recuperarlo mucho de estas canciones, de esta formación. Y porque la izquierda, pues la verdad, o somos sectarios o somos solemnes, a veces las dos cosas. Entonces, cuando se encuentra el humor y la música y el canto, creo que es uno de los mejores momentos en que la izquierda es capaz de unirse en un pensamiento, en una idea, en un propósito transformador. Entonces ahí, esa parte de la música, a mí me gusta más música de protesta, porque además se enojaban en todos lados. No, música de protesta, todo el mundo se enojaba. Bueno, deja Federico Arana. Todo el mundo le decía, como esto está mal, lo que hay que escuchar es a los Teen Tops, hay que escuchar a Angélica María. Bueno, Angélica María sí está bien. Además fue novia de José Agustín, hicieron mucho de fresa, chocolate y la fresa. Ya sé quién, bueno, no, fue su no. Cuando digas eso, fue su no. Fue su amante y ya después Rosalba Margarita, su esposa, y él me convertí, ¿no? Pues bueno, ella sí le llevaba los cigarros. Sí, no, ya acaban de salir una serie de documentos. Bueno, mis respetos para Angélica María. Pero bueno, había digamos, toda esta música absolutamente comercial, siempre el domingo, todo el mundo la oía, todo el mundo sabía las canciones, ¿no? Y de repente aparecía algún personaje con una guitarra y como dices, en cualquier esquina empezaba a subvertir. Eso era una cosa encantadora, ¿no? Incluso pienso en la universidad llegaban a ir hasta los de la botellita de Jerez cuando empezaban a tocar ahí, siguiendo esa tradición, una tradición que tristemente ha desaparecido, pero por ahí va surgiendo. Yo voy escuchando gente que está tocando, saca su charango, lo cual a mí me sigue alucinando que existe un instrumento como ese. Así, el armadillo. Era un armadillo. El ukulele estaba regresando, de ahí viene todo.
Pero bueno, la idea es como reivindicar esta música, reivindicar a los que la cantaron, reivindicar a Tania Margarita y sobre todo los molletes, que debes de decir siempre, Margarita, que eran tuyos. No vuelvas a hacer eso. Sí, arriba los molletes. Gracias. Vamos a la segunda ronda. Solamente quiero decir lo siguiente para algunos que han estado en otros conversatorios. Una vez que empiece, como parte de la responsabilidad de los investigadores, a desgranarse toda el registro que entre otros Carlos Camacho, cuya canción escuchamos al principio, cuya pieza melódica escuchamos al principio mientras la gente llegaba, una vez que empiecen a desgranar todos los registros audiovisuales, tanto del Poli como de la Fonoteca, van a encontrar no solo puntos comunes, sino puntos divergentes, ¿no? Cosas que se dicen que no necesariamente calzan en el mismo año, etc. Bueno, eso ya será problema de ustedes, pero la riqueza de la información aparentemente duplicada que se va generando en estos conversatorios y que se seguirá generando en los próximos es algo maravilloso. Los distintos puntos de vista, los enfoques, la manera de ver las cosas. Vamos a pasar a la segunda ronda y yo solo quiero recordarle a los compañeros el tema que fue propuesto por esta mesa, por si quieren seguirlo. Tenemos entre 5 y 10 minutos, no más, de esta segunda y prácticamente última ronda, más allá de la conclusión. Decíamos, Salomé, platíquenos si tu acercamiento a la canción política en tu andar por el teatro, la militancia política y la radiodifusión te ha permitido ubicar a algún personaje de este movimiento que te merezca un comentario relevante. Adelante, Salomé. Wow, muchas gracias. Parecía pregunta de maratón, ¿verdad? De hecho, ¿Qué es? Avanza la ignorancia. No, bueno, no uno, muchísimos personajes que merecen reivindicación, que bueno, algunos sí están ya considerados, pero creo que no lo suficiente. Y aquí mencionaría fundamentalmente a José de Molina y a Judith Reyes, que creo que tendríamos que buscar más, hurgar más. Cierto, fue muy criticado José de Molina, pues la canción sí era un poco visualmente complicada, fue muy criticado en efecto, pero también es cierto que José de Molina abrió brecha, también hay que reconocer esa parte. También pues su propia actitud, ¿verdad? Pateaba sillas y azotaba el piso. Teníamos ahí en la librería Independencia, que era la librería del Partido Comunista, el grupo de teatro El Gesto, pues estábamos bien chavalillos, le entrábamos a todo, y entonces la gente del Partido Comunista tenía una bodega, nos propuso hacer un teatro allá. Estábamos pues varios, entre ellos mi hermana Lourdes también aquí presente, y entonces hicimos de esa bodega un teatrito, y luego un tapanco donde se hizo una cafetería, y ahí también se presentaban músicos y demás, pero un tapanco pues de maderita ahí arribita y demás. No, pues la primera vez que fue a cantar José de Molina jurábamos que íbamos a quedarnos sin tapanco, ¿no? Porque zapateaba con ganas y era muy loco, pero abrió brecha y habría también que darle su lugar. Judith Reyes también, pero fundamentalmente hoy me quiero referir a Concha Michel. Concha Michel viene desde atrás, viene desde antes. Concha Michel es de la edad. Concha Michel entra al Partido Comunista en el momento en el que se funde el Partido Comunista, pues, ¿no? En 1919 entra al Partido Comunista. Concha Michel es investigadora de los cantos indígenas de México, por ahí publicó un libro además maravilloso, ilustrado por este señor, ¿cómo se me va a olvidar el nombre? Ya estamos, como dice acá, en la época del Alzheimer, dice, Alfredo Salce, se llama Cantos Indígenas de México, lo ilustra Alfredo Salce,
Lo de Michoacán, sí, y lo prologa, si no me equivoco, el doctor Proudhon, o algo así, sí, creo que sí, ya ahorita no me acuerdo mucho, pero bueno, investiga los cantos indígenas en México, es ensayista, es dramaturga, ella no se reivindicaba como feminista, pero en ese entonces habría que haber pensado, si ahora vemos los planteamientos de Concha Michel, tienen muchísimo que ver con las actuales reivindicaciones del feminismo, ¿no? Que ella, bueno, decía que luchaba por una igualdad con las mujeres. Y su canto revolucionario, que ella empieza con corridos, pone la canción que más famosa se hizo fue esta de Sol Redondo y Colorado, que es un poema de, ay no, ya no me voy a acordar, de Carlos Cruz, parece. Y ella lo musicaliza, pero también escribe poesía. Hay por ahí Vicente T. Mendoza justamente recopiló algunas de las letras de las canciones de Concha Michel. Tiene toda esta trayectoria, incluso era una mujer irreverente desde sus inicios, pues la meten a un convento, a estudiar a un convento, y la expulsan porque andaba quemando a los santos, la mujer, pues, ¿no? Incitando a las demás a huir del convento, quemando a los santos. Y sale incluso el Partido Comunista porque no comprenden o no hacen eco, o se da cuenta que no hacen eco de la lucha por las reivindicaciones laborales de las mujeres, porque sí centraba muchísimo su propuesta en la igualdad laboral, fundamentalmente, que en esos momentos probablemente era lo que más se da. A Nueva York, toca con Rockefeller y el dinero que gana con ese dinero se va a la Unión Soviética, a ver allá de qué se trata, cómo venían a las mujeres. Allá conoce a Alejandra Kollontai, conoce incluso a Nadezhda Krupska, ya conoce también a Clara Zetkin, en fin, tiene una trayectoria enorme, una aportación enorme al feminismo, era parte de las sufragistas. Con Aurora Reyes sacaron algunos pronunciamientos. Ojalá se pudieran recuperar estas cosas, un libro que se llama Marxistas y Marxistas, entre comillas, ¿no? Donde hace una crítica justamente al Partido Comunista, a los miembros del Partido Comunista, a los directivos del Partido Comunista, sobre las posturas machistas y sobre la falta de comprensión de luchar por los derechos de las mujeres laborales y de otro tipo en igualdad de circunstancias. Habría que buscarle, habría que hurgarle a su vida y sobre todo habría que tener registro. Me decían hace rato, Margarita, que parece que ella el nieto está escribiendo algo. Ahí está, registros auditivos hay poquísimos. Yo encontré uno donde está cantando Sol Redondo y Colorado a los 90 años, ya a la edad de 90 años. Y Fonoteca Nacional tiene por ahí 2 o 3 registros con una canción de ella. Afortunadamente Amparo sí pudo interpretar algunas canciones de ella, ¿no? Amparo Ochoa. Y bueno, habría que tener ahí, esa sería pues mi respuesta, buscar y reivindicar y de poner en el lugar que le corresponde a la comunista Concha Michel. Gracias. Para no errar, busco el tema propuesto a Roberto. Dice: platícanos, Roberto, si el contenido de la canción política tiene alguna influencia en tu actividad actual como músico y articulista. Creo que has abordado el tema, ¿no? Ya hablé de eso, que pues desde el principio la canción política pues me pegó sobre todo en 73, cuando entré en la prepa 6, porque antes me gustaba más The Band y los Beatles, ¿no? Y ya después en 73 ahí conozco a Clara Turner, que me presenta a Nina Galindo en casa de la novia de Jaime López cuando entró a Televisa. Bueno, estamos hablando de 73 y después okay. Con ellos y con Cast, que era un cuate que se llama Rafael González Lumbreras, que
nos juntábamos ahí en el Asta Bandera a tocar. Formamos un grupo que se llamó Mezclilla y ganamos un concurso de rock ahí en el Instituto de Bosco. Pero casi con el tiempo llegó a tocar en Cristal y Acero, ¿no? Uno de los grupos de rock pioneros, sobre todo en el 80. En 73 fue cuando entró a la prepa 6 y en 74 llega a visitarnos Raimón. Raimón, ustedes lo recuerdan, el Alben, la cara Alben, el coro Alben. Alben, la cara Alben, el coro Alben. Al viento del mundo, la cara al viento, el corazón al viento del mundo. Y todos llenos de luz, todos llenos de noche, buscamos la luz, buscamos la paz, buscando a Dios. Al viento del mundo, al viento. Bueno, él pertenecía al movimiento del Siete Jueces, los 7 jueces, al que también estaba, en el que también estaba Serrat y también estaba Lejac. Y bueno, aquí vino a Bellas Artes, entonces Bellas Artes lo abrían. Tengo aquí su firma de Raimón, ahí si quieren verlo. Eso fue en el 74. Y bueno, pues ya después hablé del 75, cuando ya entramos al 76, que fue por ahí está circulando, ¿dónde está revista de revistas, la revista donde sale Cantar y Margarita? Creo que ya se le llegó a alguien. ¿Tenía la revista? Acá está. Ya, pues, a ver, bueno, lo que pasa es que ese año fue importante, porque muere Revueltas. ¿Quién más muere ahí? ¿Quién está ahí? Agatha Christie, Mao Zedong, ¿Qué quieres la canción? Ok, bueno. Aquí aparece la foto, muchas gracias. Aquí aparece la foto de Cantar y Margarita, ya la vieron, ¿no? Como son del guapetón de los chamacos. Y Chava Flores, que no lo hemos mencionado, ¿no? Hay unas peñas, aquí está Cantar y Margarita, en la peña de Huicanime, que significaba el canto. Los cantores del pueblo. Bueno, hablando de Arana, de Federico Arana, el hombre Arana, una de las cosas, no sé si notaron ahí en el librito que estoy pasando de Arana, esas peñas tenían por característica que daban clases de folclore, que daban clases a niños, ¿no? Ahorita afortunadamente tenemos aquí a Trilce, una chica bastante joven, ¿no? Yo soy aquí el más ruco de todos ustedes, pero bueno, qué padre, ¿no? Que esté escuchando aquí Trilce, qué bien, que tiene mucha facilidad para tocar la guitarra, gracias a, me dijo su papi, que le enseñó el tono del rey. Pero lo digo esto porque había un grupo, que lo menciona Arana, en la Peña de los Folcloristas, que estaba allá en Manzanas, en la calle de Manzanas, cerca de donde está la revista Proceso, que se llamaba Pincuicatl, y que era de niños, y al que pertenecía, no sé si lo sabían esto, pero Julio y Claudia Sheinbaum, que tomó clases de folclore ahí en la Peña de los Folcloristas, Claudia Sheinbaum. Yo no sabía mucho de eso, pero ahora lo volví a encontrar, ¿no? Y hasta le llamé a Arana para preguntarle sobre eso, si era cierto. Y después ya lo comprobé en el libro que tiene su biografía, el famoso René Villanueva, que es el antípoda del maestro Federico Arana, que además es dibujante excelente, con un humor padrísimo, así, y bueno, es biólogo también, ¿no? de la UNAM. Bueno, esa es una de las cosas que quería
mencionar a Raimón, para mí fue una gran influencia, antes que Serrat, y ahí empiezo. Viene Serrat en 72, y saliendo en 1972 con el Caminante no hay camino, ¿no? Se hace camino al andar, ese disco de Serrat que musicaliza poemas de Antonio Machado. Como siempre, el imitador de mí, empiezo a tocar canciones de Serrat. Nos juntábamos ahí en la peña en el Café de la Hiedra, en Corina y Xicoténcatl, donde uno de nuestros compañeros era Alejandro Romo, el famoso marcial Alejandro, que iba un año antes en Prepa 6. Entonces nos juntábamos y después ya forma él la Nopalera. Y bueno, yo conozco a Carlos Pellicer en 76. Él muere en 77. Pellicer lo recuerdan porque, bueno, el poeta de América, antiimperialista, poeta católico, entre otras cosas. Y bueno, yo empiezo a musicalizar algunas cosas de él, pues siguiendo a Serrat, pero pues, obviamente muy torpemente, ¿no? Para mí, hacer poemas como El segador con pausas de música, segaba la tarde. Su voz es tan fina que ciega las claras espigas y ciega la tarde. Segador que en dorados niveles camina con su ruido afilado, derrotando las finas alturas de oro, echa abajo también el ocaso. Bueno, Pellicer se mete a senador, no a senador, sino a senador por el PRI, en 1976 y llama a quien creen ustedes como su canchanchan, bueno, como su secretario. Profesor Obrador. A Roberto Pose. No, hablo al señor, bueno, nuestro señor presidente, obvio. ¿Por qué? Porque son de Tabasco, Pellicer, ¿no? Y Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Pellicer muere en 77, yo ya para entonces con Clara Turner empiezo a presentar esas canciones ahí en la prepa, pero pues bueno, no será hasta 1980 cuando, después de que conozco a Jorge Pantoja en el Museo Universitario del Chopo y en la carpa geodésica haga mi debut, ¿no? Mis 15 años de debut, que me dijo Briseño, fue mi padrino, nomás acuérdate que no tienes tus 15 años, no son tus 15 años, empieza a tocar. Pero entonces yo ya me voy a Dinamarca en 1980. Y luego estudié literatura danesa y literatura nórdica. Ahí es donde vienen las grandes influencias del feminismo danés para mi persona. Empiezo a formar grupos, aunque yo estaba en la Universidad de Aarhus estudiando y aprendí el danés más o menos. Conozco a artistas como Anne Linnet, que era un grupo de mujeres chic, se llamaba Shit o Chanel el grupo, ¿no? Después nos demandó Chanel por usar Shit o Chanel y pusieron Shit o Chalou. Bueno, la mujer en Dinamarca en ese momento tenía bastantes logros, había hecho, ¿no? No solo era el sistema de welfare state, el sistema de seguridad social, sino que se habían dado sus casas para mujeres golpeadas, y a mí me sorprendió muchísimo la fuerza de las mujeres para estar en contra, sobre todo, de las bombas, ¿no? Atomkraft, nein Atomkraft, o sea, no a la guerra nuclear, todo esto. Y bueno, después, como yo tocaba en las noches en los cafés con un chileno que se llamaba Pepito, que tocaba también el charango, y con Clara Turner, que me alcanzó allá, después se acercó a mí un cuate que seguía mucho el flamenco, un danés que se llama Jens Vigofjord, y ese cuate tocaba bastante bien la guitarra flamenca y la guitarra de los chorillos y los choros de Héctor Villalobos,
y también bueno, las zambas de Vinicio de Moraes. Entonces yo empiezo ahí a sacar canciones de folclore mexicano y empiezo a escribir canciones, sobre todo con esta tendencia mucho de la visión femenina y de la realidad que en ese momento yo me enteraba por proceso. En México estuve 2 años y claro, cuando regreso ya después viene el momento de conocer a Rodrigo y a los demás rupestres, y ahí todos esos 2 años que estuve en Dinamarca, como que vierto todas las rolas, las influencias musicales para pues meterme a los rupestres, ¿no? Que se vieron la película ya que pues, salió en 2014, ¿se acuerdan? Y este libro que hizo el papá de Italia Pantoja, y que le traje que al maestro Gasca, si no pasas por él se va a perder Gasca. ¿Cuánto? ¿1 minuto? Gracias. Muchas gracias, vamos muy bien de tiempo, yo se los agradezco, sé que me toca la peor parte de estar jeringándolos, pero de esta manera podemos concluir rico. Vamos entonces a la conclusión de esta segunda ronda, prácticamente la última antes de la conclusión, diciéndole a Jairo que nos platique algo parecido, si el contacto con la canción política y folclórica en su juventud, ahora nos dice que te llevaron casi a rastras, entonces tal vez el resultado pudo haber sido distinto, decir qué cosa tan espantosa, qué horror, o si sucedió lo contrario, si eso fue de alguna manera un parámetro para la formación ideológica y la actividad que realizas actualmente. Jaime. Pues sí, fue traumático, en efecto, todavía no me repongo de esa experiencia. Sobre todo, es que ahorita estaba, resulta que pues sí, tenía esta formación de música folclórica, la Peña Anime. Por cierto, Antal, ya me acordé, ahorita se me desbloqueó ese recuerdo, que estuve en tu campaña para diputado. ¿En serio? En serio. Hombre, logramos una buena cantidad de votos, ¿no? Pero se me acaba de desbloquear ese recuerdo, Dios santo. Pero bueno, así fue, ahí estuvimos en ese club. Muy bien. Pero bueno, el asunto es que pues con toda esta formación política, la canción de protesta, la Peña Anime, las canciones, todo eso, pues era lógico, ¿no? Era más o menos una vida normal para un hijo de comunistas. De repente, como todo hijo de comunistas, pues hay que ir a Cuba y hay que ir con los pioneros, ¿no? Entonces se acababa de inaugurar el Palacio de los Pioneros de Maladero. Entonces, por una serie de razones, terminé ahí. Entonces, lo más extraño de la parte traumática a la que voy a referir es que pues también ahí iba, por ejemplo, Carlos Puebla a cantar, entonces éramos los niños y cantaba y era una experiencia increíble. Y así, ¿no? Es pues, normal, lógico. De repente, ya al dormitorio, todos acostados, nos dormimos, y a la mañana siguiente, y todas las mañanas que siguieron, a lo largo de un mes y medio, estuve ahí, nos despertaban con mocedades. Era una cosa de la cual todavía no me recupero, pero cuando fuimos, no, deja eso, de repente secretaria, la que escucha, escribe y calla. Pero una cosa que sí, la verdad, sí me generó ciertos traumas. He gastado fortunas en terapias y no puedo quitarme encima ese peso. Pero bueno, es una cosa muy rara que nunca me expliqué por qué hacían eso. A lo mejor era un experimento social, ¿no? Probablemente. A ver, ¿cuántas mocedades? Y luego te echamos a Carlos Puebla y luego te aventamos el maestro Guillén, o sea, tuve lo que sea, nos leía poemas. Una cosa muy loca y de repente en la mañana mocedades. Una cosa, las Guillén ya era muy grande, pero todo alcancé a... No sabía quién era, la verdad, pensé que era un viejito loco y ya después les expliqué. Pero bueno, la experiencia de toda esta música, toda esta información, todo esto, sí, evidentemente, me llevó fundamentalmente a dos cosas, a no ser americanista y a nunca votar por el piano.
Nunca, jamás, pero jamás me pueden torturar, me pueden meter toda clase de anfetaminas, me pueden someter a las peores torturas, pero jamás, de los jamases, voy a ser americanista, de votar por el PRI, ni por el PAN, ni por MC, ni por nadie de ese lado. Nunca, jamás, porque tengo la preocupación de que si lo hago en mi interior va a explotar. O me voy a ir, como decía el maestro Teixeira, ¿no? Se va la vida, se va el agujero como la mugre en el lavadero, entonces no quiero vivir eso. Pero sí, finalmente eso te marca. Yo conozco a mucha gente que también tuvo una experiencia esta misma y odia, y me pongo como lo comentó Antar, cualquier cosa que tenga que ver con la izquierda, cualquier cosa. Propios amigos que eran anarquistas terminaron votando por el PAN, lo cual no sé, o están con Xochitl. No sé qué decir a eso. Deben ocurrir cosas muy espeluznantes para que llegues a esos niveles. Pero sí, a mí definitivamente me purgó, me impide de ninguna manera acercarme a ese tipo de manifestaciones y repugnarlas siempre. Entonces, mis textos, que tengo 80 años haciendo periodismo de todo tipo, pero la columna que tengo en Milenio de hace muchos años tiene que ver con eso. Con ser, pues, yo soy de izquierda, pase lo que pase, caiga quien caiga, lo que sea, nunca jamás voy a dar un paso para atrás, ¿no? Y ¿cómo era? Un paso para atrás, un paso para adelante, o ahora al revés. Un pasito para adelante y un pasito para atrás, no es esta canción. Pasito tuntún. Es el pasito tuntún, más bien, el que tienes que aplicar. Pero sí, te marca, y eso, en mis textos ahí están. Y el humor y canciones, si alguien se toma algún día la molestia de checar todo eso, pueden encontrar en mis textos canciones, todo lo que tiene que ver con la canción de protesta y demás. Bueno, con boleros, también debo reconocerlo, muchos boleros están ahí metidos, por culpa de mis tíos, también tienen tíos muy clavados en los boleros, de modo, que ahí también. Pero se van combinando estas experiencias musicales, poéticas, ¿no? Y se van combinando, y mis textos tienen que ver con todo eso. En mis libros ahí está, en todo lo que hago, ya sea televisión o radio, lo que he hecho, siempre está esta parte que no me puedo quitar de encima. No hay manera de que, o sea, tengo pegado al cuerpo y no hay manera de que salga. Y si no, estoy seguro que mi mamá y mi papá me iban a corretear con un hacha y un asadón y algo ardiente para hacerme pagar. Con una hoz y un martillo. Y un martillo. Sí, no, o sea, mi mamá es brava. Mi mamá, no. Tristemente trabajé con Carlos Marín. Está bien, acepto cualquier grito de crítica. Pero bueno, trabajé con él. Y me acuerdo que un día, siempre mis textos, algo diciendo lo que él hacía y se enojaba y me gritaba, o nos sentábamos en su oficina y decía, no, tú no me quieres. Me gritó un día, digo, perdóname, te quiero tantito, tanto que mi mamá te está esperando allá afuera. Me asomaba, mira, ¿ves esa señora ahí que trae un martillo? Esa señora te está esperando. Y esa señora, en la menor oportunidad, te va a cortar el cuello. Y un día igual, una situación así, estaba Marín y mi papá pasaba de un lado a otro y yo pensé que le iba a ahorcar. Entonces vengo de esos territorios, pues sí, absolutamente de izquierda, no hay otra manera, y si no me suenan las canciones, ahorita que y más cuando me desbloqueaste todas estas canciones, que me desbloqueaste Salomé, pues ya tengo más, entonces me persiguen. Y creo que es eso es lo que es la función de esta música, de estas canciones, de esa poesía, ¿no? Podemos criticar que ustedes podrían ser un poco excesivo a parir a las latinas, a parir a los guerrilleros. Si lo pones en un video, que daría imágenes, es más o menos espeluznante. Pero, pues tiene que ver con eso, con esa búsqueda y esa exploración y esa lucha y ese esfuerzo y esas ganas y ese sacrificio, ¿no? Que tiene que ver también con esas canciones. Porque atrás de todas las canciones hay un montón de gente perseguida, de gente entambada, de gente torturada, y si los puedes ver, ahí están, ¿no? Muchos me tocó verlos, o que ya de repente ya no estaban, y de repente reaparecían 2 o 3 años después de unas calentaditas interminables. Pero también es eso, el esfuerzo ya está, ya. Lo quieren los dos, lo que hace paz y amor. Y solo. 2 para llevar, ¿sí?
tiene que ver con esa música que te va siguiendo. Y la verdad me asombra mucho lo que has hecho, Salomé. Creo que este esfuerzo, y creo que es muy importante, porque mucha de esta música se va perdiendo. De repente aparece, pienso en cosas muy comerciales, pienso en Bella Ciao, que todo el mundo canta ahora por la serie de televisión, y cuando dices, y tú ves, y te dices, ¿cómo está cantando? ¿Sí sabe lo que es esto? ¿Sí sabe lo que significa esta canción? Y ves un montón de gente cantando, normalmente, ¿no? Vieron La Casa de Papel, y le van cantando los cantantes. No tienen que estar oyendo, no saben de qué se trata. Entonces hay que contarles de qué se trata. Y creo que tiene que ver con este ejercicio y este esfuerzo que estás haciendo. Me parece superior, y creo que es indispensable lo que estás haciendo. Entonces, si no lo va a hacer, vas a que tengas, yo luego te platico qué pasó. Pero bueno. Estaba previsto una última intervención de cierre, pero me parece que su última participación ha sido un poco de cierre, ¿no es cierto? Y me gustaría mejor pasar a preguntarle a la gente del público, no más de 3 personas, si tienen alguna pregunta, algún comentario, y felicitarnos porque el tiempo ha sido óptimamente utilizado. Entonces sería una pregunta, 2 y 3. Ahí terminamos. Muchas gracias. Adelante. Sí. Más que una pregunta o algo así, un comentario de algo que mencionó Jairo. En todo caso, yo difiero de él cuando dice que al final de su vida Marcelino Perelló enloqueció. No, yo creo que fue un gran loco toda su vida. Sí, pero más al Y sí me extrañó de Salomé que no dijera el aporte a la recuperación de la música y de la poesía de protesta en su programa que duró muchos años, de sentido contrario, en Radio Educación, de la UNAM, en Radio UNAM, claro, ¿no? Y yo creo que eso fue, entre otras muchos aportes de Marcelino Perelló al movimiento del 68, que fue uno de los más grandes locos de toda esa etapa, antes, durante y después del movimiento, ¿no? Y un aporte fundamental es su contribución a la difusión de este tipo de cosas, muy importante en su programa que lo mantuvo por muchos años en Radio Educación. ¿Quién es usted? Mande. ¿Quién es usted? Mauro César Enciso, aquí del pueblo. Muchas gracias. ¿Les parece que escuchemos las 3 intervenciones y al final alguna participación? ¿No es cierto? Entonces la segunda, ¿dónde estaba? Aquí. Adelante. Bueno, rápidamente, yo me felicito por haber estado aquí. Nos han llevado, Salomé nos ha llevado por un camino histórico de la canción política, y que yo coincido con Jairo que es mejor llamarla una canción de protesta porque es una canción de protesta. Y bueno, Roberto nos dejó apantallados con su canto, y Jairo con esa inteligente ironía que yo siempre le he admirado cuando lo veo en televisión. Pero algo que dijo él y que yo he venido pensando, porque cuando uno ya llega a las últimas etapas de su vida, piensa qué hizo y qué no hizo, ¿no? A veces le llega a uno una autocrítica diciendo que no hicimos, que no logramos que los jóvenes ahora participen más, que vemos una mayor decadencia en la ideología y en la lucha política. Y entonces yo digo, ¿por qué? ¿Cuáles fueron los métodos que nosotros usamos para el aumento de la conciencia? Estudiamos, participamos, luchamos, pero creo que como él decía, uno de los métodos más importantes fue la canción de protesta. Y
Como él dijo, la canción de protesta es una canción gozosa, alegre, bonita, que nos ha llevado en los momentos aún más dolorosos a sentirnos conmovidos. Yo recuerdo mucho, y todos lo van a recordar, en las grandísimas marchas de la falta de los 43, cómo nos llevaban bailando los de la facultad, los estudiantes de la facultad de música de la universidad, sobre todo con esa canción que era una parodia de La Llorona y que nos hablaba de nos faltan 43. Entonces sí ha sido un método de lucha importantísima, y ya hay que reconocer a todos esos cantantes que tal vez muchos no han sido famosos y han seguido hasta su muerte haciendo canción independiente, porque eso mismo hace, la derecha sí entiende lo que es la canción de protesta, hacia dónde va y lo que logra. Y entonces toda esa gente que ha hecho canción de protesta no la podemos ver en los medios masivos de televisión. Siempre tienen que vivir y morir como independientes, como lo hizo Oscar Chávez, como lo hizo Amparo Ochoa, y como lo hizo Concha Michel, y como lo han hecho muchos. Solo eso quería decir, y otra vez felicitar a Amparo, también a Margarita, que hace mucho que desde 68 los vamos siguiendo, y felicitarlos a todos porque este conversatorio resultó bastante productivo para nosotros. Muchas gracias. Doctora, acaba de participar. Terminamos con esta última intervención. Gracias, rápido. Esta pregunta es directamente para el maestro Ponce, que estuvo con los rupestres. Maestro Ponce, ¿por qué ahora se menciona tanto a Rodrigo González cuando en realidad en su época nadie lo quería? Lo dejaron cantar hasta el último y de repente sale en la película de Paul Leduc en ¿cómo ves? Se hace como medio famosillo, pero en su vida, en realidad, nadie le hacía caso. El Centro Cultural José Martí hace cada año un homenaje con Heavy Nopal y demás, todo eso. Entonces, usted que estuvo allí, yo lo platiqué con el maestro Briseño, quiero que usted me diga si es verdad todo eso, de que lo dejaban hasta el último, que no lo querían, la sala de vida pesada a y ahora ya todo. Cantante venerado actualmente de Tampico, por cierto. Se hizo famoso esta intervención. Gracias. Y a la mesa estuvo fantástica la mesa. Se hizo famoso por un artículo que le hizo José Agustín en el 1+1, porque lo fue a ver al Wendy's Pub, que ahí tocaba y pues realmente lo hacía. No, porque era un tipo de provincia, pues decía, mira, ahí está el provinciano ahí con sus zapatos, ahí todo así, chico palado y hablando así de norteño, no, o sea, y con sus canciones con grosería, rupestrosas, pero mucho más inteligente su rollo que el de Lora, pero pues, bueno, Urban Historias fue un gran cassette, en 83 cuando ya lo empieza a hacer, y yo me acuerdo que yo lo conocí por eso de José Agustín, esa nota que sacó, ese artículo que sacó José Agustín. Lo contacté y ya después lo llevé al Chopo, porque yo después hice talleres para niños, llevé sus fieras al Chopo en 83, 84, y entonces lo llevé, y entonces Rodrigo se aventó, por cierto, canicas, y una chavita, bueno, eran dos grupos los que yo tenía, pero las demás chicos, 3, 4 años, una se puso a llorar con la rola canicas porque se muere el hombre que se toma las canicas, que parecían las canicas chicles bola, entonces la niña se puso a llorar. Rodrigo, saliendo de ahí de esa entrevista que le hice y de esa presentación que hizo en ese grupo Traiga sus fieras al Chopo, se puso a tocar afuera y los chavos les gustaba, les encantaba, y se ponía a fumar mota y se ponía a echar la caguama, y padrísimo, porque era un tipo que tenía bastante jale. A mí me impresionaba mucho porque le valía. Con Pepe Navarro, me acuerdo que una vez se me iba y por molestarlo, Pepe Navarro sacó el toque, ¿no? Eso es una parte quizá también importante del 68, toda esa parte de la rebeldía juvenil, ¿no? Pero es cierto que
sí había gente que no lo tragaba, porque era bastante irreverente Rodrigo, ¿no? Y de hecho, al final yo tuve también conflictos con él y nos agarró nada más que llevaba 5 años, el desgraciado, pues ahí sí tuve que recular. Pero no sé, ¿tú a quién te refieres? ¿A Katana o a alguno de los rupestres? ¿O porque, sí, efectivamente. o el mito de Rodrigo? El mito de Rodrigo, si ¿pero no te gusta a ti? Sí, el mito es su obra de maestro Rodrigo. Y la verdad que su obra para mí es muy interesante. Sabe que Alejandro Mora, por el que quiso robar la canción de Benito Valderas, mi nombre es Miguel Ángel Sánchez. Bueno, dejé de estudiar, soy maestro de ajedrez. Aquí trabajo. Claro que sí, maestro, sí. Entonces, me interesó mucho tener por la mesa, pues el maestro Jairo, pues qué padre mesa, de lujo. Y le quiero comentar, si la pregunta directa, si todo esto que se dice de este gran cantautor mexicano, que usted lo vivió, yo no lo pude vivir, usted lo vivió en carne, se agarró a golpes, que no dice con él. Entonces, sí es cierto lo que me dijo el maestro Guillermo Briceño, que lo dejaban atrás y que nunca lo querían, y que ahora, después de muerto, todo el mundo se cuelga de este gran cantautor. Bueno, continuemos entonces, si hay alguna... adelante. Gracias. Sí, nada más para decirle a César Enciso que sí tiene toda la razón, o sea, sí fue una aportación de Marcelino Perelló a la difusión de este tipo de música, solo que yo me quise concentrar en la difusión que hizo Radio Educación. Me siento que vengo como representante y que también, qué bueno que mencionan, porque también en la difusión mencioné solamente a Mario Desmercado y a Rodrigo de Oyarzábal, que grabó a Jaime López cuando todavía no se le conocía, a Gerardo Enciso, a varios otros, ¿no? Y bueno, también a Cruz Mejía, que hace también esta labor, a Rafael Katana, por supuesto, que ha tenido en su programa que empezó en 1997, gente de la talla que Javier Batis o María Santiago Papasquiaro, ¿no? Pero sí, evidentemente habrá un reconocimiento. Lo de la locura, yo ya lo dejo. Muy bien, concluimos entonces, antes de algunos anuncios parroquiales, con Jairo. Adelante. Sí estaba mucho más. Pero bueno, ya todos pero se me quedó. Pero un personajazo increíble, sin duda. Pero yo quería, nada más referirme a lo que comentaste, quizá uno de los momentos más emocionantes que he vivido en mi vida tiene que ver con el momento del CEU en la universidad. Entonces vemos un enorme grupo de jóvenes del Zócalo, todos temerosos, pensamos que iba a haber una represión muy importante, todo parecía indicar que iba por ahí, era un momento muy, muy tenso, y todos estábamos pues realmente un poco asombrados, ¿no? Ya, en el 68, en el 71, los halcones, ya esperábamos una bengala, todo mal, sí, todo mal, y de repente se empieza a escuchar un ruido raro hacia el fondo, un chipazo, ¿qué es esto? Y de repente vamos a entrar a un camión de rodillas y arriba estaban trepados los de Maldita Vecindad y los hijos del quinto patio. Yo creo que es una de las grandes experiencias más emocionantes que me ha tocado ver. Solo por la presencia de estos personajes, la música, algo inesperado, este apoyo solidario, y venían cantando. Entonces eso a todos en ese momento nos cambió la visión de las cosas en ese momento. Entonces pasamos de la pesadumbre a la diversión. La lucha, en todo, si hay una lucha, tiene que ser, claro, sacrificada y todo, pero tiene que ser divertida. Tiene que tener ritmo. Y si alguien ha tenido ritmo en la vida, son los de Maldita Vecindad. Entonces recuerdo perfectamente sentada en la vuelta en ese camión de rodillas, así, más o menos, todo desparagado, todo mal. Y entonces, pero iba al ritmo de la canción. Iba al ritmo y el rojo cantando y haciendo ruidos con lo que fuera. Entonces son los momentos más emocionantes que me ha tocado vivir. Y ahorita que lo dices, sí, la música de protesta tiene que ir por ahí. Desde la emoción, la diversión y
también el sacrificio. Muchas gracias. Queremos agradecer aquí a Trilce, que yo hasta ahorita me estoy enterando que es la hija de un músico importante en México, y su padre también, que es Emiliano Buenfil, y su padre es el yucateco Jorge Buenfil, que, bueno, la canción yucateca, el grupo Sanampay, ¿no? Estuvo del grupo Sanampay. Pues con razón, toca también. Gracias a las mujeres que están allá tomándonos aquí las fotos, a los compañeros del Poli, y gracias a Tari y Margarita. Para concluir, les comento, el próximo viernes, viernes 26 a las 7 de la noche, en el programa Derecho a la Ciudad, a la carta de Froilán Rascón, estará el propio Froilán, Cruz Mejía y nuestro compañero Diego Pardavé de Radio IPN en un conversatorio también de la canción política muy particular, porque este será transmitido en vivo por la radio. Y después, el último jueves de febrero, que es el 29, estará Ismael Colmenares, Mairo, ya todo esto en la sede de la Fonoteca, hablándonos sobre Judith Reyes, Quetzal Freire, hablándonos sobre Concha Michel, y Enrique Aguilar, hablándonos de José de Muchas gracias a todos ustedes, gracias a la Dirección de Difusión Cultural.